Shabbat Shalom a todos desde la Quejilá Bella con los Teques. Hoy estaremos compartiendo la parashá 27 y 28 llamadas Tasria, que significa concibió, y Metzorah, que significa leproso. Esta porción está en nuestro Sefer, nuestro libro Vayikra, desde el capítulo 12 al capítulo 15. Hoy estaremos compartiendo esta enseñanza, la cual llamamos hoy ¿por qué las cosas fáciles a veces son tan difíciles? Dice nuestro Sefer Vayikra Levítico en nuestro capítulo 12, verso 1 del día de hoy. Dice, Vadeyaber Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moshe diciendo. Dice nuestra Torá, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura 7 días, igual que los días en que está separada por su enfermedad mensual, quedará impura. El Eterno en estos capítulos de la parashá de esta semana comienza a darnos una serie de reglamentaciones que están ligadas con el desarrollo de la vida del ser humano. Su nacimiento, su vida sexual, su conducta, en fin, una serie de recomendaciones las cuales identifican los periodos en la vida del ser humano, que se llegan a conocer como separación, los cuales son estipulados de manera clara. También se ven las formas que se deben tomar para salir de esa separación. La intención no es hablar de esa separación, pero de manera sencilla diré que con estas separaciones no tenemos las condiciones suficientes para una relación plena con el Eterno. El día de hoy quiero dar comienzo con los siguientes versículos o pasuquín que darán pie al título de esta parashá. Veamos. En Vayikra, Levítico, capítulo 14, versos 34 y 35, dice el Eterno. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pongo una mancha de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa vendrá y lo notificará al sacerdote diciendo, algo como una mancha ha aparecido en mi casa. Imaginémonos esta situación. Nos entregan propiedades, dentro de ellas tenemos una casa que construyeron aquellos que habitaban ese lugar. Estamos contentos por lo acontecido y nos enteramos que puede ser posible que el Eterno ponga una mancha de zarat o lepra en alguna casa. Y si eso sucede, tenemos que avisar para que el Cohen dé certificación de esto. Y si es verdad, entonces sucederán una serie de acontecimientos que pudiesen llegar hasta el derrumbar esa casa. Ahora trasladémonos mentalmente a esa época. Si estuviéramos viviendo en esos días y nos tocara una propiedad en la que hubiere la mancha, muchos pudieran pensar, si lo reportamos, nos destruyen la casa, mejor nos quedamos callados. Aquí lo fácil es el avisar y se vuelve difícil, ¿verdad? Por conveniencia según nuestra lógica, sin embargo, pongamos atención a los comentaristas de nuestros sabios sobre este caso. Según Rashi, el hecho que en casa
apareciera en las paredes Sarat, era una buena noticia y no mala, ya que los emoritas que habitaban la tierra de Canaán habían escondido tesoros dentro de las paredes de las casas durante 40 años, los cuales coincidían con los 40 años que estuvo el pueblo en el desierto. Así que cuando el Eterno hacía aparecer la Sarat, el dueño avisaba y al derribar las paredes aparecían los tesoros. Pero eso solo sucedía a aquellos que seguían las instrucciones, las indicaciones, de manera fácil, sin complicarse la existencia con conclusiones anticipadas. Imagínense el no avisar. Después, aquella afección pasaría a la ropa, después a la piel, y al final ya se complicó todo por el simple hecho de querer conservar una propiedad. Así que aprendemos que cuando se nos esté dando una indicación en la que pareciese que vamos a perder algo y ese sentimiento no te deje ver más allá, te aconsejo que confíes en aquellos que te aprecian y pretenden tu bienestar. Escucha los consejos de tu padre, de tu madre, de tu rabino, de tus maestros. Y por supuesto que cada uno de ellos esté sustentado en la bendita instrucción del Eterno, que es la Torá. De este primer caso aprendemos que si lo fácil de seguir una instrucción la volvemos difícil, perdemos los beneficios y lo difícil se queda en nuestras vidas por largo tiempo. Veamos un segundo caso. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su rey y tenido en gran estima, porque por medio del Eterno había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Este personaje denota bastante personalidad. Sus actos no solo eran de valentía, sino de dedicación. Esto le había generado que se le tuviera estima, tanta estima que hasta la mujer que estaba en servicio en su casa se preocupaba por su condición de salud. Se dieron las circunstancias para que este hombre se llegara a presentar ante el profeta Eliseo. Su alto rango le hizo suponer que tendría un gran recibimiento, el cual no sucedió. Esto generó un gran enojo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: he aquí yo pensaba que seguramente el profeta saldría, que puesto de pie invocaría el nombre del Eterno su Elohim, y que moviendo su mano sobre el lugar sanaría la parte leprosa. ¿No son los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta, se iba enojado. Su rango, su valentía, alejan la sanidad. Acostumbrado a realizar cosas complejas, no acepta cosas fáciles. Sin embargo, el Eterno tiene misericordia de él y le manda el último consejo lleno de lógica. Pero sus siervos se acercaron a él y le hablaron diciendo: Señor, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿no la habrías hecho? Con mayor razón, si él te dice: lávate y serás limpio. Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Imagínense
si en este último consejo no hubiera hecho caso. Su enfermedad seguramente nunca se alejaría de él. Este consejo era para demostrar que en Israel había un profeta del Eterno y que la forma en que iba a ser sano era una demostración del poder del Eterno. Así de fácil. Solo tenía que seguir las instrucciones. Qué grande es Hashem para hacer su voluntad. Amén. ¿Acaso cuando conocemos indicaciones de parte del Eterno vamos a hacer algo contrario? No, ¿verdad? Si lo hacemos es demostrar que no confiamos en el poder del Eterno. Este hombre conoció el poder del Eterno a través de este seguimiento de instrucciones. Nosotros no solo conocemos el poder del Eterno, reconocemos su poderío, subyugándonos a su majestad a través de la obediencia. Veamos un tercer caso. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad. Decía entre ellos: ¿por qué nos quedamos sentados aquí para que muramos? Si dijésemos: entremos a la ciudad, el hambre está dentro de la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedáramos aquí sentados, moriremos también. Ahora pues, pasémonos al campamento de Harán. Si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos hicieren morir, moriremos. Aquí estos personajes tienen 2 problemas en su vida. 2 grandes problemas. El primero, que tienen Sarat, lepra. Y el segundo, que viven una etapa de hambruna. Problemas que seguramente dejan la vida sin esperanza y pierden el sentido de la alegría. Muchos de nosotros con problemas más sencillos ciertamente llegamos a ver afectado nuestro ánimo. Pero continúa diciendo la palabra en el capítulo 7, verso 5. Levantáronse pues al anochecer para irse al campamento de Harán. Y al llegar a un extremo del campamento de Harán, he aquí que no había allí nadie. Porque el Eterno había hecho que el ejército de Harán oyese estruendos de carros y estruendos de caballos, estruendos de un gran ejército, de modo que se decían el uno al otro: he aquí que el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que vengan contra nosotros. Así que huyeron los sirios al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus burros, dejando el campamento tal y como estaba. Llegaron pues aquellos leprosos al extremo del campamento y entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y se fueron y lo escondieron. Enseguida tornaron y entraron en otra tienda, se llevaron de allí objetos, y se fueron y los escondieron. Ellos aquí habían resuelto uno de los problemas que tenían. Les quedaba la zarat, la lepra. Esta condición no dejó que afectara la responsabilidad que tenían con su pueblo. El pueblo estaba sufriendo de hambruna y ellos tenían la solución. Continúa diciendo Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. Entonces se dijeron el uno al otro: no es bueno lo que hacemos. Este es un día de buenas nuevas. Si guardamos silencio y esperamos hasta la luz de la mañana, entonces la iniquidad nos alcanzará. Venid pues y anunciémoslo a la casa del rey. ¿En dónde está lo fácil? Su decisión de anunciar las buenas noticias hizo fácil la participación en el cumplimiento de la profecía que estaba anunciada por Eliseo, la cual les invito a conocer si siguen la lectura de esta porción en sus casas. Entonces,
Seguir lo que es correcto y justo nos da de manera más fácil en participar en los designios del Eterno. Debemos entender que realizar cada una de las recomendaciones que el Eterno tiene es el sentido de nuestra vida, es vivir su voluntad. Nuestra actitud debe de cambiar antes las recomendaciones que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Estas porciones de la Torá contienen varias de ellas. Si siguiéramos con la absoluta confianza a aquel que las dispuso, nuestra vida encontraría una cercana relación con el Eterno. En realidad son fáciles de cumplir. Lo que lo hace difícil es nuestro prejuicio, nuestro corto parámetro, nuestros paradigmas, nuestra errada sabiduría. Cuando nuestra actitud esté presta a realizarlos, no habrá cosas difíciles de realizar. Y si lo hubiera, lo transformaremos en fácil. Veamos el último ejemplo, volviendo lo difícil fácil. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42, dice: Y llegó un hombre de Baal Salishá, y trajo al varón de Elohim, Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada, y espigas tiernas aún en paja en su alforja. Y él dijo: Dáselo a la gente para que coma. Pero su asistente le dijo: ¿Cómo he de poner esto ante 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir: Da al pueblo para que coma, porque así dice el Eterno: comerán y sobrará. Y él lo puso delante de ellos y comieron, y todavía sobró, conforme a la palabra del Eterno. Cuando alguien sigue las instrucciones del Eterno y los pone como parámetros en su vida, ve a través de la emuná, de la fe, a los problemas difíciles como fáciles. El Eterno nos entregó cosas que estuvieran a nuestro alcance. Nosotros las volvemos difíciles con nuestro prejuicio. Obedezcamos al Eterno y hagamos de nuestra vida su voluntad para que todo sea fácil. Shabbat Shalom.